El trabajo se organizó de la siguiente manera. La introducción y las encuestas se encargó Natalia Paula Quirós Ríos, o sea, yo. El marco teórico y las entrevistas se encargó Sheila Guamán Velázquez. El aporte experiencial se encargó Kevin Armando Gutiérrez Sánchez. Y finalmente, las conclusiones y la bibliografía se encargó Viviana del Pilar Orel Julca. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Quirós y hoy explicaré la introducción. El tema es la inseguridad ciudadana en el Perú, porque el problema que vamos a tocar se centra en la delincuencia. La inseguridad ciudadana es una sensación que tiene uno como persona al ser víctima de un evento delictivo o hechos que van en contra de su integridad física o moral. Sus derechos y su seguridad se muestran vulnerables. En nuestro país, el Perú ocupa el 6º puesto en países de inseguridad ciudadana, a causa de los robos, homicidios, etc. Y atenta contra las condiciones básicas que permiten la convivencia pacífica en la sociedad, y es así como pone en peligro la vida de muchas personas. En relación con la psicología sería que la inseguridad afecta a nuestra mente, es decir, al mirar o al girar constantemente corroborando que no hay nadie, cuando caminas por las calles en plena noche. Es importante saber de este tema porque nadie le da la suma importancia, ni ha sido incorporada en las discusiones de los problemas del derecho y de la forma de vida, con la urgencia y prioridad que se merece. El objetivo que hemos establecido como grupo es dar a conocer lo que piensa la población o qué puede percibir acerca de la inseguridad mediante una encuesta. Nuestra pregunta que nos hacemos como todo ciudadano es: ¿qué cambios podemos hacer para que en el Perú ya no exista más la inseguridad ciudadana? ¿Qué acciones podemos hacer como país para que esto finalice? Mi nombre es Sheila Guamán y yo voy a explicar el marco teórico y las entrevistas. Según algunos investigadores, la inseguridad ciudadana es un problema que aqueja al mundo entero y en especial en el Perú tiene una buena posición. Según la encuesta realizada por Carrión y Danmer, mencionan que el Perú tiene un 46,7% del porcentaje que identifica a la inseguridad como el principal problema que el país enfrenta. Según los investigadores Reina y Toche, nos aclaran que la inseguridad ciudadana se da por diversos factores después de tantos años de guerra, corrupción y violencia. En el Perú, la situación de inseguridad ciudadana se agravó después de la crisis del terrorismo. Entre los principales factores están la falta de economía, las familias destruidas, la falta de educación y la pobreza. Es por ello que la actitud y el comportamiento de violencia de los jóvenes delincuentes muchas veces son adquiridos desde la edad muy temprana. Muchos niños pasan gran parte de su día en la calle e incluso algunos lo tienen que pasar todo el día, por lo que están expuestos a involucrarse en cosas negativas. La delincuencia en el Perú es el principal problema que atraviesa la sociedad. El temor por la inseguridad ciudadana ha crecido desde el 2001 hasta la actualidad, menciona Sandoval. Con respecto a la delincuencia juvenil, en gran parte son jóvenes los que están involucrados en actos delictivos. En el Perú, la Constitución y los códigos de menores protegen a estos delincuentes, por lo que hace que la delincuencia cada día más avance. Según Ábalos, en el Perú, en especial en nuestra capital, la presencia de bandas delictivas de menores se incrementan y es presenciada al interior de otras regiones. En muchas ocasiones el accionar de la justicia peruana no ayuda a dar solución a esta problemática, porque los delincuentes son detenidos y muchas veces después de poco tiempo sueltos a la sociedad. Por otro lado, también en nuestro país los jóvenes son víctimas de discriminación y exclusión social, por lo que son considerados personas incapaces para hacer frente a la sociedad.
También está la falta de apoyo por parte del Estado, la falta de apoyo familiar, la falta de empleo, la falta de educación, la falta de oportunidades de trabajo, la falta de desarrollo de cultura y de deportes. Son estos factores mencionados los que hacen que los jóvenes tengan un acceso fácil a la delincuencia. Por otra parte, con respecto a las pandillas, Verdiales nos aclara que las pandillas en el Perú surgen después de la crisis del terrorismo. Los estudiantes son los que mayormente están involucrados en estas cosas, debido a que en la adolescencia pasan por diferentes cambios biológicos, psicológicos y sociales. También porque estos estudiantes muchas veces no logran encontrar un equilibrio biopsicosocial. Por otro lado, la falta de valores del individuo hacen que estos finalmente terminen en la delincuencia. También está el descuido por parte de los maestros en los colegios, ya que muchas veces son los maestros los que no hacen nada cuando ven estos tipos de comportamientos que finalmente terminan en pandillas. Y por último, con respecto al robo, en el Perú las personas son asaltadas de diferentes maneras. Muchas de ellas son asaltadas con arma blanca, otras con arma de fuego, otras con algún otro objeto que luego muchas veces son asesinadas, violentadas de una manera horrible y que terminan, pues no, estos casos de robo en homicidio. Para esta investigación se realizaron 2 entrevistas, una a un abogado y la otra se realizó a un seguridad del banco. En cuanto al primer especialista, menciona que la inseguridad ciudadana abunda en nuestro país debido al mal gobierno y también por la falta de efectivos policiales y también por la pobreza. En cuanto al segundo entrevistado, responde que la inseguridad ciudadana se da en el Perú por la falta de educación, la falta de valores y la mucha violencia que se observa en la actualidad. Entonces concluimos que aún estos 2 especialistas no se ponen de acuerdo, ya que los dos tienen puntos diferentes con respecto al mismo tema, por lo que suponemos que incluso siendo profesionales aún no están de acuerdo en muchos aspectos. En una ocasión, cuando estaba dirigiéndome al mercado en una moto, observé como un grupo de jóvenes en una mototaxi se bajaron de la moto, se acercaron al señor que estaba distraído y le robaron su celular. En otra ocasión fui la víctima de un robo. Estaba en el Parque de las Aguas de Lima, paseando junto a mi hermana, y de pronto me había fijado que había dejado mi celular en el bolsillo de la casaca. Cuando metí la mano para sacarlo, ya no estaba. Para esa investigación se realizó una encuesta a 15 personas mayores de 18 años, para que nos brinden su opinión acerca de la inseguridad ciudadana, y esas fueron sus respuestas. Con respecto a la primera pregunta, ¿qué opinas sobre la seguridad ciudadana en el Perú?, 12 personas marcaron que es malísima, mientras que 3 pusieron que era regular. En la segunda pregunta, 12 personas que ven un robo o asalto marcaron que piden ayuda a la policía. 4 ayudan a la víctima y 1 no hace nada. En la tercera pregunta dice, si usted sufre de un robo, ¿qué haría con esto? 8 personas se van a denunciar el robo y 8 lo comparten a noticias a sus parientes cercanos. Con la cuarta pregunta, 7 dijeron que sí fueron víctimas de un robo o ha conocido a alguien que lo ha pasado, mientras que 5 dicen que no han sido víctimas de un delito y 3 no saben. Con la cuarta pregunta, 7 dijeron que sí fueron víctimas de un robo o ha conocido a alguien que lo ha pasado, mientras que 5 dicen que no han sido víctimas de un delito y 3 no saben. En la quinta pregunta, dice, si usted se siente seguro en su comunidad, 8 personas marcaron que de ningún modo se sienten seguros, 3 dicen en cierta manera y 3 tampoco. La pregunta 6 está relacionada con la opinión que tiene usted sobre la labor del presidente relacionada a la seguridad ciudadana. 14 personas marcaron que es mala, mientras que 1 marcó que es regular. Finalmente, con la séptima pregunta, dice que si se presenta un globo, la policía acude inmediatamente. En este caso, 9 marcaron que se demora un poco, mientras que 7 pusieron que es malísimo. Con las respuestas de estas personas, vemos que hay muchas similitudes en algunas preguntas, y esto nos brinda ver la opinión del público, y saber cómo te sientes tú frente a la inseguridad ciudadana y qué mejor forma al poder hacer estas encuestas y ver, analizar sus respuestas. Ahora que hemos visto todo lo anterior, podemos confirmar que nuestra hipótesis inicial es correcta, debido al trabajo de campo, específicamente en la encuesta, donde las personas encuestadas nos afirman que, al transcurso de su vida alguna vez han sido víctimas o testigos de algún robo. Además que gran parte de ellos manifestaron que dejaron de tener una sensación de seguridad y que la gran mayoría recalca la ineficacia de parte de las fuerzas policiales como del Estado.
reafirmando así la inseguridad ciudadana que cada vez afecta a más peruanos, lo que nos lleva a interpretar que existen dos posiciones fuertemente vinculadas en relación a la inseguridad ciudadana, tal y como lo afirma Corbett. Por un lado está una posición más objetiva, es decir, que el peligro en relación con la delincuencia es en gran medida real, y por otro lado está una posición mucho más subjetiva que hace referencia al conjunto de sentimientos y creencias asociados a la delincuencia y a sus probables causas. Como hemos podido comprobar, con ayuda del trabajo de campo existen varios grados en cuanto a nivel de inseguridad percibida. Existen personas más autoritarias, con mayor inclinación a aceptar la realidad de las jerarquías y desigualdades socioeconómicas en la sociedad peruana, donde se percibe que los grupos menos privilegiados y de menor estatus, conocidos como pobres, son aquellos que se les ha interpretado como personas peligrosas y que es preferible evitarlas, reafirmando así el estereotipo que el pobre es marginal y delincuente, comprobando lo que sostiene Aguirre, que dice: el autoritarismo puede fomentar tanto el miedo como el rechazo hacia aquellos que se les considera como inferior a uno mismo, coincidiendo así con un estudio de opinión de parte de la IOEP, que nos dice: los estratos socioeconómicos medios y altos de Lima metropolitana perciben la pobreza como una de las causas de la delincuencia. Tras el análisis, hemos podido apreciar que la población percibe cierta inoperancia de parte del Estado contra la corrupción y la participación de otros delitos, generando desconfianza y desilusión entre los ciudadanos, y en consecuencia rechazan y descalifican a las autoridades. Por último, se evidencia la no identificación de la población en el sistema democrático y el orden constitucional. Para finalizar, queremos recalcar que es de suma importancia contar con una buena formulación y ejecución y evaluación de un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que cuente con estrategias de inseguridad ciudadana debidamente articulada y sistematizada con un enfoque multisectorial, intersectorial, participativo e inclusivo, y sobre todo garantizando resultados efectivos que la población peruana reclama a sus autoridades.